Vamos a trabajar lo que es el núcleo de una transformación lineal. Dado que ya tenemos la definición de lo que es una transformación, ahora vamos a ver dos partes. Vamos a ver lo que es el núcleo y lo que es la imagen. Vamos a empezar con el núcleo. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es. Entonces para empezar vamos a comenzar con algo que ya vamos a saber que es una transformación lineal. Entonces, sea T de B en W, una transformación lineal que cumple las dos características que ya vimos. Y entonces vamos a ver el núcleo, que también se le conoce como kernel. Es importante que tengan como los sinónimos. Entonces, el núcleo kernel de la transformación es, le voy a llamar ahorita K. K va a ser un subconjunto de B, tal que cumple que para todo elemento que esté en K, la transformación de B se va a 0. K cumple además, digo, más allá de la definición, K es un subespacio vectorial de B, no solamente está contenido, puede coincidir con todo B, pero por lo menos va a tener al 0. Entonces K es un subespacio de B y un subespacio vectorial y va a tener cierta dimensión. Entonces a la dimensión le vamos a llamar nu y entonces nu de la transformación, bueno, cada transformación va a tener su propia dimensión. Por definición va a ser la dimensión de K, la dimensión del espacio vectorial, la dimensión del núcleo. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a ver ejemplos, vamos a empezar a ver dimensiones y a identificar ciertas características. Vamos a empezar con este ejemplo. Entonces vamos a tener una transformación de R2 a R3, donde los elementos X, Y en R2 se van a ir a 0, X y menos X. Como pueden ver, aquí la Y no está participando. Muchas veces puede pasar en la definición de una transformación que no tengo que tener siempre todas las variables involucradas. Y entonces vamos a ver cuál es su núcleo. Entonces el núcleo, entonces vamos a identificar el núcleo de la transformación. Entonces lo que quiero ver es de todos los valores x, y, ¿cuáles son? O sea, ahorita lo voy a poner como pregunta. ¿Cuáles son los que se van al 0, 0, 0? Entonces, de acuerdo a la definición y como tenemos que la transformación sería, estaríamos preguntando quiénes son los x, y que cumplen con esta condición. Entonces, lo que podemos ver es que para que sean 0 estos, que son los involucrados, pues lo que tiene que pasar es que la x tiene que ser 0, porque ahí es a donde van los valores respectivos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dijera t de 0y, donde y puede ser cualquier cosa, entonces esto lo que iría es primera coordenada es 0 por definición de la transformación, segunda coordenada va a ser 0 porque el primer valor es 0 y segunda coordenada es menos 0, que es 0 porque el segundo valor es 0 y no hay otros. Entonces el conjunto, en este caso mi núcleo, pues va a estar definido por todos los elementos 0y en R2, tales que pues y puede tomar cualquier valor real, ¿no? Entonces aquí tendría para todo y en los reales. Entonces tengo este es el núcleo de esta transformación. Ahora vamos a ver su dimensión.
La dimensión realmente va a estar definida como cuántas variables libres puedo tener. En este caso se puede apreciar que tengo solamente una variable libre, que es la y. Entonces, no importa qué valor de y ponga, pues cualquier elemento que tenga esta forma, 0, y, pues se va a ir al 0, 0, 0 en la transformación. Entonces, quiere decir que la dimensión, como solamente la y es libre, pues la dimensión es 1. Entonces, ya tengo definido el núcleo y tengo definida su dimensión. Por cierto, a la dimensión a veces se le conoce como nulidad, a la dimensión del núcleo. Entonces, a veces se le conoce como nulidad, entonces también para que la identifiquen. Entonces, ya tengo, pues en este caso, cuáles son las características. Para comprender bien el concepto de núcleo, lo que se necesitan son muchos ejemplos, entonces vamos a ver más ejemplos. Entonces, este va a ser otro ejemplo. Tenemos que la transformación va a ir de R3 a R2 y la transformación está definida como X, Y, Z, se está transformando en X más Z y Y más 2Z. Digo, X más Y es la primera y Y más 2Z es la segunda. Entonces, para saber quién es el núcleo, realmente en el caso pasado no se vio tan claro, pero en este se va a ver mucho más. Lo que yo tengo que hacer es igualar la definición que tengo de la transformación a 0, 0. Y esto me va a llevar como si fuera un sistema de ecuaciones. Entonces, va a haber casos como el anterior, pues donde es inmediato cuáles son los valores que puedo tener. Pero aquí, pues hay que resolver este sistema. Entonces tengo que x más y es igual a 0 y que y más 2z es igual a 0. Voy a plantear el sistema de ecuaciones y voy a resolverlo por Gauss-Jordan. Bueno, en este caso es como muy sencillo. Mi sistema tiene 3 variables, entonces x vale 1, y vale 1, estoy hablando de sus coeficientes. Z sería 0 y los términos independientes pues son 0, ¿no? En este caso, bueno, es un sistema homogéneo, entonces, y en el otro caso, para mi siguiente ecuación, el coeficiente de x es 0, el de y es 1, el de z es 2 y también mi término independiente es 0. Como pueden ver, en este caso muy especial, tengo ya bien definido un parámetro en el cual pueden estar relacionados tanto x como y. En este caso, si observan, en esta columna, que es la columna que corresponde a las y's, ya tengo casi todo definido. Podría decir que y sea igual a t. Si quiero hacer algo más con Gauss-Jordan va a ser mucho más complicado para este caso. En este caso nada más fue reescribirlo. Y entonces lo que tengo es que si yo sustituyo esto en la ecuación de x más y igual a 0, si ahora pongo t sería x más t igual a 0 y por lo tanto sería x igual a menos t. Entonces ya tengo cuánto vale en términos de un parámetro x y cuánto vale y. Me faltaría z. Entonces yo sé que de acuerdo a la segunda ecuación, y más 2z es igual a 0, pero si sustituyo y como t, entonces t sería igual a 2z y por lo tanto z sería igual a menos t sobre 2. Entonces ya tengo estos 3 valores. Entonces aquí se puede apreciar que mi solución sería pues x igual a menos t, y igual a t y z igual a menos t sobre 2. Entonces, cualquier vector que tenga esta forma va a irse al 0. Ahorita vamos a comprobarlo. Pero entonces quiere decir que el núcleo va a estar formado por los vectores t, bueno, menos t,
t y menos t medios para todo t en los reales. Entonces, fíjense que es súper importante, ya lo vimos en la vez pasada, pero que ahorita tiene que quedar muy claro, que el núcleo es un subconjunto de R3 en este caso, que es el espacio vectorial de donde está saliendo mi transformación. Entonces es muy importante que tomen en cuenta que el núcleo siempre está dentro del dominio de la transformación, siempre es subconjunto del dominio de la transformación. Para que vean que exactamente estos son los que se van a 0, 0, pues voy a aplicarle la transformación. Esto nada más es como una prueba. Si tengo menos t, t y menos t medios, con cualquier valor que yo diera, y le aplico la transformación que estaba dada como x más y y más 2z, entonces x más y pues sería menos t más t. Y la otra es y más 2z, entonces y es t más 2 veces menos t medios. Entonces, si hacen la operación, menos t más t es 0 y t más, menos 2 medios de t también es 0. Entonces, son exactamente los valores que se van al 0, 0 de la transformación. Entonces, otra vez vamos a checar la dimensión de la nulidad o la dimensión del kernel de la transformación. En este caso, ¿cuántas variables tengo que están libres? Pues solamente veo que hay un parámetro, que en este caso fue t, y entonces vuelve a ser 1 la dimensión de la nulidad. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a trabajar con esta transformación que va de R2 a R2 y la transformación, cualquier valor de XY lo va a mandar al 0, 0. Entonces, por definición del núcleo de una transformación, pues lo que me da el núcleo son los valores que se van al 0 en este caso de R2. Y por definición de esta transformación, pues todos los valores se van a 0, 0. Entonces, en este caso, pues no es necesario hacer el planteamiento del sistema de ecuaciones, porque ya sé que todo R2 resulta que es mi kernel o mi núcleo. Y por lo tanto, pues la dimensión de R2, ¿cuál es? La dimensión de R2 es 2. Entonces, este es un caso muy particular. Hay veces que las transformaciones lineales se van directo todas al 0, 0, y lo que estoy viendo es cuáles son los elementos que bajo la transformación se van a ese valor. Entonces, este es uno de los casos más sencillos. Y pues en este caso la transformación es todo R2 y su dimensión también es 2. Vamos a trabajar con esta transformación. Esta transformación entonces lo que tiene es tengo una transformación de R3 a R2 y lo que hace es que a X, Y, Z lo manda a X más Y y 0. Entonces, esta transformación, para ver cuál es el núcleo, pues lo que tengo que hacer es, por definición, pues van a ser todos los valores X, Y, Z tales que cumplan con esto, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar es que tienen que igualarse a 0. X más Y igual a 0, y bueno, ya sé que 0 es igual a 0, esa no tengo. Entonces, en este caso, lo que tendría particularmente es que se tiene que cumplir que X es igual a menos Y. Entonces, para escribir cómo va a ser la transformación, y si se fijan, por cierto, Z queda libre. Entonces, la transformación, puedo escribirla directo con XY o la puedo escribir con otros parámetros, pero en este caso podría poner
como x es igual a menos y, pues pongo menos y, pongo y, que ese valor sí se queda, y z puede ser lo que sea. Entonces, esta sería una forma de escribir quién es el núcleo de esta transformación. Y aquí lo que veo es que hay dos variables que quedan libres, que son y y z. Entonces, el núcleo de la transformación tiene dimensión 2. Entonces, tiene dimensión 2, aunque vive en R3, porque estoy tomando valores que van de R3 a R2. Entonces, vamos a hacer un poquito también de la geometría, de qué significa lo del núcleo, ¿no? ¿Qué significa la definición del núcleo? Entonces, algo que es importante es que geométricamente, por ejemplo, en este caso, yo tengo mis vectores en R3 y cualquier vector en R3, dada la transformación, pues va a tener asociado cierto vector en R2. Entonces mis transformaciones vienen así. Pero de todos los vectores que hay en R2, los que me interesan para el núcleo son aquellos que se transforman en el 0, 0, 0. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que acabo de ver aquí es que z puede tener el valor que sea, pero x y y sí están relacionados. Cada vez que yo tomo un valor de x, en y voy a tener asociado justamente su negativo. Entonces, por ejemplo, si x fuera 1, y tendría que ser menos 1. Entonces, ese sería, esto me va a dar, por ejemplo, este tache quiere decir que ese punto va a entrar como los vectores. O sea, este 1 menos 1 va a ser uno de los vectores que va a transformarse aquí. Si yo tomara 2 menos 2, pues también. O si tomo 3 menos 3 también. Entonces, como pueden ver, toda la recta, lo mismo aquí si tomo, por ejemplo, que este fuera menos 1 y este fuera 1, también va a estar. Entonces, aquí tengo toda una recta sobre el plano XY que va a transformarse en el 0, 0. Pero como z puede ser cualquier valor, entonces quiere decir que no solo voy a tener una recta, sino que todo este plano, cuando yo haga la transformación, se va a ir al 0, 0. Cualquier punto de este plano se va a ir al 0, 0. Entonces, eso es muy importante porque entonces lo que estamos viendo del núcleo es exactamente eso. O sea, qué parte de lo que tengo en mi espacio vectorial original, que en este caso era R3, se va a ir al 0, 0. Eso es lo que significa el núcleo. Entonces, voy a hacer la interpretación geométrica de los otros dos ejemplos para que puedan visualizarse. En el ejemplo donde teníamos la transformación de R2 a R3, donde cualquier punto de XY iba a 0, X y menos X, habíamos visto ya que el núcleo era 0Y. Eso significa que va a corresponder justamente a todo el eje Y. Entonces 0Y corresponde, la primera coordenada es 0, su segunda es cualquier valor de Y. Entonces, en este caso, cuando estoy hablando del núcleo, también tengo una transformación. En este caso va de R2 a R3. Lo que yo sé es que todo el eje Y, cuando yo hago su transformación, se va al 0, 0 dentro de mi transformación. Ya los otros valores pueden irse a cualquiera, pero aquí hay toda una recta que cuando hago la transformación se colapsa en un punto que es el origen.
Entonces, haber hecho esa transformación, eso es lo que significa. Entonces, entonces el núcleo lo podemos leer como todo lo que es el espacio vectorial dentro de, en este caso, R2, que se está yendo al origen bajo la transformación. Es importante tomar en cuenta que el núcleo, entonces, siempre se encuentra en el dominio de la transformación. Entonces, en este caso, como la transformación va de R2 a R3, el núcleo son todos los elementos del eje Y, pero en este caso de R2, que es lo que se está transformando. Vamos a hacer un par de ejemplos más para que quede como muy claro este tema. Entonces tenemos definida la transformación que va de R4 a R2, donde t de x, y, z, w va a irse a x más y, x menos y. Una cuestión que es muy importante, si desde la forma como está definida la transformación se ve que en la definición alguna de las literales no aparece, entonces esto es importante porque quiere decir que esas van a quedar libres, porque no importa cuánto valgan, en la transformación se pueden ir al 0, 0. Entonces, por ejemplo, en este caso z y w de entrada ya van a quedar libres. Pero entonces me voy a concentrar en que x más y va a ser 0 y x menos y va a ser 0. Entonces, lo que quiero es que las dos se cumplan al mismo tiempo. Entonces, en este caso, pues puedo resolverlo como sistema de ecuaciones. En este caso, ahorita z y w no las tomo en cuenta. Entonces, puedo pensar que es un sistema de 2 por 2. Y a la hora de resolverlo por el método que quieran, pues lo que van a ver es que solo hay dos posibilidades, que x sea 0 y que y sea 0. Entonces, al poderlo resolver, pues lo que van a obtener es esto. Entonces, para definir quién es el núcleo me obliga a que la x tiene que ser 0, la y tiene que ser 0, pero z y w quedan libres. Entonces, este sería el núcleo y por lo tanto, cuando hablo de la dimensión de la transformación, en este caso su dimensión pues es 2, que es el número de, pues de variables que quedaron libres en mi definición. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, no se puede hacer la gráfica, no puedo graficar R4, pero pues se puede apreciar de dónde viene la definición del núcleo. Entonces, esta es bueno, este es un ejemplo que es importante. Voy a hacer uno más. No habíamos tenido un ejemplo como este. En este caso voy de R3 a R3 y a la hora que empiezo a definir mi sistema, porque tengo que igualar todo directo a 0. Voy a escribirlo primero como vector y luego ya voy a igualarlo 1 a 1. Entonces, esto tiene que ser igual pues a 0, 0, 0. Entonces, en este caso, pues me obliga a que menos z valga 0, a que x valga 0 y a que 2y valga 0, lo que es lo mismo que y valga 0. Entonces, en este caso particular no quedó ninguna variable libre y entonces el núcleo como tal, pues es 0, 0, 0. El núcleo está en R3 y solamente este es el único que cuando hago la transformación se va a ir al 0, 0, 0. Entonces, como no tengo variables, no hay, bueno, al hablar de su dimensión es 0. Las dimensiones, por cierto, siempre son mayores o iguales que 0. No puedo tener dimensiones negativas. Siempre van a ser un número entero, al menos en las transformaciones lineales. Y bueno, esa es la parte que voy a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi transformación lo que me está diciendo es que a la hora que yo
veo cuál es el núcleo, que voy de R3 a R3, pues solo hay un solo vector, que es este, que se transforma en el 0, 0, 0. Entonces, en este caso, pues esto es lo que me está diciendo que es hacia el núcleo kernel de mi transformación. Entonces, bueno, esto es importante. Entonces, con respecto al núcleo, esto sería lo que vamos a ver. Y otro concepto que está relacionado y que es importante, que está relacionado con el núcleo, es la imagen de una transformación lineal. Eso lo veremos más adelante.